¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de martes. México es el país de América Latina más afectado por la pandemia, la COVID-19, y donde más creció la pobreza extrema y la pobreza, con y sin transferencias o apoyos del gobierno. Esto lo revela un estudio reciente de la CEPAL. Veremos cómo evalúa la mesa estos datos. De los 2.500 municipios de nuestro país, unos 420 se rigen por usos y costumbres. En algunos de ellos, especialmente en el sur del país, siguen vendiéndose niñas y niños menores de edad para matrimonio y otras cosas. ¿El presidente minimiza esta realidad o solamente se preocupa por la estigmatización de los pueblos indígenas? Veremos qué piensa la mesa. Y a menos de dos semanas ya del próximo proceso electoral, solo 15 de las 117 personas candidatas a alguna de las 15 gubernaturas en disputa presentaron su declaración de conflicto de intereses, la patrimonial y la de impuestos, la famosa 3 de 3, que es obligatoria para personas funcionarias públicas, pero que no es obligatoria para quienes buscan un cargo de elección popular, para personas candidatas. ¿Murió la iniciativa ciudadana o debe hacerse obligatoria también para quien busca un cargo de elección popular? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de martes. Como cada año, la CEPAL presentó su panorama social de América Latina correspondiente al 2020, el año negro de la pandemia se lo tituló. CEPAL apunta que las desigualdades estructurales en los países de la región, como la informalidad laboral, la desprotección social y la baja producción, pues dejó al descubierto nudos críticos en salud, en educación y en cuidados. ¿Y en cuál país aumentó más la pobreza? Según estas proyecciones, fue aquí, en México. Veamos el contexto. Durante la pandemia, América Latina alcanzó niveles de pobreza no vistos desde hace 12 años, mientras que los de pobreza extrema llegó a niveles de hace 20. Según el Panorama Social de América Latina elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, al terminar 2020, en la región había 209 millones de personas en situación de pobreza, 22 más que en 2019, y en pobreza extrema, 78 millones, 8 más que un año atrás. La situación fue peor para las mujeres, 57% perdió su empleo, principalmente en sectores de alto riesgo, sin contrato y con bajos ingresos. Para medir el incremento de la pobreza, la CEPAL consideró indicadores como cambios en el ingreso laboral y su aporte en el ingreso en el hogar, riesgo de pérdida del empleo y apoyos gubernamentales mediante transferencias monetarias y entrega de alimentos y medicamentos. México fue el país con efectos más graves, seguido de Honduras y Ecuador. La población en pobreza extrema pasó del 10 al 18% y en pobreza del 41 al 50%. En contraste, Brasil y Panamá lograron reducir la pobreza. Según sus proyecciones, gracias a las transferencias, en Brasil la población en pobreza extrema pasó de 5.5% a 1.4%, sin transferencias habría crecido a 8% y la pobreza habría pasado del 19 al 24%, pero bajó al 16%. Esto debido a que el gobierno destinó un 8% del PIB a gasto público y apoyos tributarios. En México, donde el desembolso fue del 0.7% del PIB, las proyecciones apuntan que la población en pobreza extrema, que en 2019 era del 10%, pasó a 18.3% con transferencias y a 18.4% sin transferencias, mientras que la población en pobreza equivalente al 40% del total aumentó 10% porcentuales con y sin transferencias. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche de martes, y como cada martes y jueves, saludo a Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Hola, buenas noches, compañeros, compañeras y compañeros. Buenas noches, Genaro, te extrañamos. Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás, querido Alejandro? Bien, contento de tenerte de regreso. Ya aquí estoy de regreso unos días y por cierto gracias a Mariana que se quedó al frente de este espacio estos días. Hoy regresa a la mesa Aurora Espina, investigadora y militante del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro, un gusto estar con todas y todos. Y hoy también tenemos en la mesa nuevamente a José Ignacio Razo, columnista, empresario y amigo de este espacio. ¿Cómo estás, José Ignacio? Muy bien, Genaro. Hola, Estefanía. Hola, Aurora. Hola, Alejandro. Perdimos a Estefanía, pero ahorita regresa. Empiezo contigo entonces, Alejandro. Escuchemos primero los puntos. ¿Qué decir de este informe de la CEPAL? Es un duro golpe a la narrativa, sobre todo con la cual llega el presidente López Obrador a la presidencia de México, con el combate a la pobreza, con la reducción de pobres. Los datos de la CEPAL, pues, son otros. Pues hay que tomarlos no a la ligera, hay que analizarlos. Son proyecciones. La CEPAL depende de los datos que los países le proveen, de la estadística, y yo esperaría la consolidación a través de la publicación de los resultados de la encuesta nacional de ingresos y gastos en los hogares de INEGI para realmente tener clara la magnitud de la problemática, pero realmente sí es un hecho que estamos inscritos en una de las regiones en donde más afectó
la pandemia, COVID, también aquí en este país se privilegió mucho las medidas de confinamiento, de cierre de actividades económicas, educativas, para tratar de reducir las cadenas de contagio. Y tendríamos que partir de hipótesis. ¿Por qué afectó tanto? ¿Cuál era la estructura económica que afectara tanto? Porque yo diría que la de COVID fue una crisis principalmente en el empleo, y los empleos más afectados y que con mayor velocidad y que primero desaparecieron fueron los que se encontraban en una situación de informalidad y que estaban ligados a bajos ingresos. Y México tiene índices muy altos de economía informal, y también es uno de los países que históricamente había venido pagando salarios mínimos más bajos. Digamos que los estratos de trabajadores de la población que ganan menos ingresos en México, pues son de los que ganan menos en la región. Entonces, me parece que desde ahí, desde el enfoque de la informalidad y de los bajos salarios, creo que se explica en muy buena medida la afectación a los estratos más bajos a raíz de esta crisis. Ahora, también hay que ver las perspectivas, porque efectivamente ya ha pasado el país y la región, no necesariamente la región, pero el país, los momentos más difíciles. El nivel de vacunas en México es alentador, porque es de los países, no solamente de la región, sino del mundo, está entre los 10-15 países con más dosis suministradas. Esto es importante porque mientras más inmunicemos a la población, más rápido podremos regresar a la normalidad económica en el primer trimestre, y esta es una buena señal. La inversión extranjera directa del país incrementó, nos encontramos en los 10 países más atractivos, y por último, las proyecciones de crecimiento son del 5%. De continuar estas tendencias, para octubre, noviembre estaremos volviendo a los niveles de empleo prepandemia. Bien. Ahora, Aurora, como contrapunto, pues este informe de la CEPAL pues sirve a la narrativa de la oposición, que dice que no está cumpliendo este gobierno con la creación de empleos y demás. Y pues en efecto, el que haya aumentado la pobreza y la pobreza extrema en México, y que sea el país más afectado a la región, pues no le ayuda mucho al gobierno de López Obrador. Sí, pues rompe completamente con esta narrativa del primero los pobres. Y al final de cuentas hay que hacer también un análisis de que, a ver, la situación económica y la cuestión del empleo ya venía deteriorándose desde antes de la pandemia. Entonces llega la pandemia y se acelera y se genera la situación en la que nos encontramos. Y para eso también hay varios detalles que yo quisiera resaltar en ese aspecto. O sea, una de las medidas que tomó este gobierno fue la reducción del gasto a programas presupuestales que tenían que ver con el apoyo al empleo, con subsidios a la producción que en este caso, por ejemplo, fue una reducción de poco más de 2,000 millones de pesos, los subsidios a entidades federativas y municipios que tuvieron una reducción en 2,500 millones de pesos. Y si nos vamos a datos de empleo, de enero a febrero de 2021, se generan un total de 163,000 nuevos empleos, de acuerdo con datos del IMSS, y esta es la cifra más baja desde el año 2014. Si hablamos en términos comparativos en cuanto a generación de empleos con los primeros 27 meses de la actual administración, con las dos administraciones anteriores, con la administración de López Obrador se han perdido 520,988 empleos formales con registro ante el IMSS. Y esta es una cifra que está muy por debajo de los empleos creados en las 3 administraciones anteriores. Y ya entrando al periodo formalmente de lo que fue este periodo de pandemia de marzo 2020 a febrero 2021, 4,437 empresas formales dejaron de operar en el país, y esto se tradujo y significó 676,598 trabajadores formales despedidos. Y esto se ve, digamos, traducido precisamente en esta cuestión de falta de oportunidades, falta de ingreso, y los habla de la necesidad de que el gobierno tome medidas que no se tomaron para la generación de empleos, de ampliación de las oportunidades, de fomento al empleo, ¿no? Y generación de nuevos ingresos para las y los trabajadores, porque al final de cuentas esto es un escenario que se venía viendo desde antes de la pandemia, que se recrudeció y que al final de cuentas seguimos sin ver esos incentivos, tanto fiscales como otras medidas para poder generar nuevas fuentes de ingreso y de empleo para las y los mexicanos. A ver, contrapunto, porque ya tenemos a Estefanía Veloz de regreso. Estefanía, a ver,
La CEPAL saca este documento, evidentemente, y pues, pone a México como uno de los países más afectados de la región, pero además de eso, otras organizaciones como la OCDE había también sacado algunos documentos referenciando, diciendo que México era de los países que menos apoyos también había dado a la gente en pandemia. ¿Cómo ves estos datos de la CEPAL? ¿Cómo interpretarlos? ¿Es un golpe o no a la narrativa de primero de los pobres? Yo no creo que sea un golpe a esa narrativa, simplemente creo que también la lógica de los apoyos económicos en países en los que no hay apoyos ni programas sociales como en México, recordemos que 8 de cada 10 familias reciben por lo menos un o mínimamente un programa social. Entonces, en países en los que no estaban considerados esos esquemas, están aplicando o están pensando en que el apoyo económico es más un poco como en Estados Unidos, que hasta la fecha ha dado 2 cheques en todo el proceso de pandemia, que ya lleva un año y un poco más. En el tema de México fue pensado específicamente para quienes más lo necesitaban, y todos estos préstamos que se dieron para las personas que tenían pues pequeños negocios o para las personas que quisieran acceder a estos préstamos muy, muy accesibles. La verdad es que no escuché lo que dijeron mis compañeros, pero me imagino que, claro que se habló de que era algo que estaba previsto en un país que tenía 60% de las personas trabajando de manera que no tenían seguridad social o que estaban fuera del esquema laboral que implicaba todos estos derechos y todas estas seguridades, y creo que era algo que veníamos o que sabíamos que venía. Sin embargo, creo que lo que viene de esto es la recuperación pronta, que implica no solamente la vacunación rápida que estamos teniendo en este momento, sino las proyecciones de crecimiento que se tienen a futuro y que ha dado entre el Banco de México y otras organizaciones, que implica que a lo mejor se podría crecer en 5% el próximo año. Muy optimista el tema del crecimiento del PIB, así que yo creo que es más, estamos en este esquema en este momento, evidentemente no solamente en México, también otros países de América Latina, y además recordemos que la CEPAL decía ya a principio del 2018-19 que iba a venir un decrecimiento en la economía en América Latina, sumando, bueno, el tema de la pandemia. Así que yo más bien pienso que el enfoque que se le tiene que dar ahora es salir de este proceso, intentar también, pues, ver la respuesta que tuvieron las empresas que despidieron a sus trabajadores, más que no tenían todos estos esquemas en los que se les tenía que obligar a responder o a respetar sus salarios y los derechos laborales, pero parece ser que el próximo o este plan de crecimiento económico implica entender en este momento en el que está el país, y bueno, lo que sigue, que se ve muy, muy prometedor. Bien. Finalmente, José Ignacio, ¿cómo ves tú estos datos? ¿Qué le contestarías como contrapunto a Estefanía y a Alejandro? Bueno, primero sí tenemos que conceder que México ya era un país pobre, con unas tasas de pobreza muy altas. La pobreza también ha sido un fracaso neoliberal, pero se ha profundizado con este gobierno. Se puede aludir parte a la pandemia, parte al camino trazado por el gobierno y gran parte a la reacción frente a la pandemia. Porque México decidió apoyar sus grandes proyectos, en lugar de dirigir los apoyos a los más vulnerables y evitar el cierre de empresas. También decidió no endeudarse, con un costo altísimo de vidas y de pobreza. Brasil, como lo decían en el intro, destinó 8% del PIB, México 0.7%. Brasil disminuyó la pobreza extrema, México la aumentó 7.7 millones de personas. Por otra parte, el gobierno también ha desalentado la inversión. Según lo reportado hoy por el Banco de México, la inversión directa cayó, y es diferente a lo que decía Alejandro, 45% en el primer trimestre. Dicho por Banco de México, la pobreza laboral aumentó 3.8% según Coneval, y la brecha salarial entre mujeres y hombres aumentó. Es cierto que los programas sociales ayudan, pero no son suficientes. De alguna forma administran la pobreza y no generan cambios estructurales. Es cierto también que este gobierno ha hecho un esfuerzo por aumentar el salario mínimo, pero si no se generan condiciones para mantener y generar empleo de la mano de los privados, no será suficiente. Bien. Nos queda un minutote. ¿Quieres contestarle a José Ignacio, Alejandro o Estefanía?
Bueno, que ¿Los el dos? indicador que yo tomo para lo de inversión extranjera directa lo provee tanto la Secretaría de Economía y cruza información con el Banco de México, y quizás ahí habría que No, revisar si quieres cuál es el corrobóralo. La planteamiento. inversión directa bajó 45% y la inversión total de entradas y salidas 35%. Dicho hoy por Pero Banco de ¿qué México, fuente ahí estás está publicado. revisando? ¿Qué estás revisando? Pero bueno, independientemente de No, eso, también me ¿cuál gustaría... es tu fuente? Banco de México. Pues me parece muy, muy raro, porque justo estoy revisando Banco de México y Secretaría de Economía, e incluso México entra al top 10 de la inversión extranjera directa. Puedes revisar lo publicado por Isaac Katz, por Valeria Moy el día de hoy, por el Banco de México Bueno, Directo. ya salió el peine, hombre. Okay. No, pero son datos duros. No, pues Isaac, A ver, vamos a sacar, a meternos un poco a ese tema y lo sacaremos en paparrucha para ver quién de los dos tenía la razón pronto. Pero también, Estefanía, ¿querías contestarle a José Ignacio? Adelante. No confío demasiado en las fuentes que dio, entonces, bueno. Si no confían en Banco de México, claramente hoy nadie quiere confiar en Banco de México y por eso... Oye, por cierto que es otro tema que tenemos que tocar en la mesa, lo del Banco de México y la asociación, que también ya está empezando a entrar, digamos, en la coyuntura y que yo creo que, me imagino que la siguiente semana estará ya en todas las mesas de discusión, así que lo tomaremos también muy pronto, el tema del Banco de México. Déjenme hacer una pausa y regresando, cambiamos de tema en varios municipios del país. El otro tema también que se está discutiendo lamentablemente en nuestro México, y es que en varios municipios persiste la costumbre de la venta de niñas por parte de sus padres. Esta práctica, como todo, se ha agudizado durante la pandemia de COVID-19 y así lo han señalado recientemente algunos reportes periodísticos, pero el presidente López Obrador, pues en una mañanera pidió no estigmatizar a las comunidades indígenas por usos y costumbres que no son generalizados, así lo dijo. ¿Es realmente así? ¿Cómo se debe de abordar entonces este problema? Veremos qué opina la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas. Estamos de regreso a Un Punto y Contrapunto. La semana pasada el presidente López Obrador fue cuestionado sobre la venta de niñas en comunidades indígenas que se rigen bajo usos y costumbres, principalmente en los estados del sur del país. El mandatario lamentó la situación, pero pidió no estigmatizar. Dijo que no era una costumbre generalizada y que hay muchos valores en los pueblos. Dijo también que estos hechos suceden en todas las clases sociales. Desde hace décadas, organizaciones de la sociedad civil y periodistas han denunciado la venta de niñas en el sur de México, principalmente en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Recientemente, el periódico Reforma y la agencia AFP publicaron investigaciones al respecto. Según estos reportes, en la montaña de Guerrero, las niñas se venden a partir de los 9 años y el pago va de los 39,000 a los 359,000 pesos, además de ganado o cerveza. Permitir que las niñas se casen con un hombre adulto que pertenezca a su misma comunidad efectivamente es una costumbre ancestral. En el 2001, la Constitución mexicana reconoció y garantizó el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación para que, con base en sus usos y costumbres, decidan sus formas internas de convivencia, organización social, económica, política y cultural. Esta reforma acabó validando el matrimonio infantil, que se prohibió hasta el año 2019. Distintos gobiernos han anunciado e instrumentado además programas que prometen combatir las causas históricas y estructurales de esta práctica para erradicarla, pero hasta ahora pues no han tenido éxito. Veamos qué piensa la mesa. Empiezo ahora contigo, Aurora. ¿Cómo ves este tema? No es un tema nuevo, en efecto. En varios sexenios han salido varias publicaciones y varias investigaciones de eso. Hay también recientemente, no nada más en los estados del sur, en estados en el norte del país como en Sonora, pues salió también por ahí de repente la venta de niños para darlos en adopción y fue una denuncia por parte de los consulados de Estados Unidos. O sea, hay un tráfico de niños, de menores de edad y de personas en este país que es muy lacerante y que no termina y que en este caso se cruza, digamos, con este tema de los usos y costumbres. ¿Cómo lo ves? Sí, ciertamente no es un tema menor y creo que atraviesa por varios elementos. Una es esta cuestión de matrimonio infantil, que también está ligada a una cuestión de abuso, porque normalmente estos matrimonios son realizados con personas mucho mayores que estas niñas. Y la otra es también la trata de personas con fines de explotación laboral, que fundamentalmente es otra de las vertientes de esta compra-venta de niñas y que genera ahí una problemática. Pero creo que habría que poner también en perspectiva cuál es la magnitud de esta problemática,
porque, por ejemplo, de acuerdo con datos de Save the Children, cada 7 segundos se casa una niña menor de 15 años en todo el mundo. Y eso nos habla un poco de cuál es la magnitud del problema a nivel mundial. Y si lo aterrizamos al tema México, el matrimonio infantil aumentó en nuestro país en 2020 respecto de lo que estaba en 2010. Y esto establece que 6 de cada 1000 niñas de 12 a 14 años se han unido, se han casado. Y en junio de 2020 apenas se aprobaron 2 decretos en el Congreso de Baja California para hacer esta prohibición del matrimonio infantil, que fue el único estado que faltaba. Y a mí también se me hace escandaloso que hasta 2019 se haya hecho esta prohibición legal. Y yo, hablando ya referentemente del tema de usos y costumbres, creo que el paraguas legal de usos y costumbres de nuestro país no puede servir como pretexto para seguir violando derechos humanos, porque en este sentido, este caso en particular afecta al interés superior de la niñez, que se ve reflejado en la vida de estas niñas que no solo son sujetas de abusos, sino que también a trabajos forzados. Y para poner otro dato sobre la mesa, o sea, este matrimonio infantil y las uniones tempranas en nuestro país afectan anualmente 4.45% de las adolescentes que se encuentran entre 12 y 17 años de edad. Y al final de cuentas, como se trata de un hecho anual, termina afectando a más de un 25% de las mujeres mexicanas que en perspectiva habrían tenido un matrimonio infantil o una unión temprana entre los 12 o los 17 años, que es una situación, pues yo creo, bastante preocupante. Sí. Y sobre todo escuchar a un presidente que hace gala de su misoginia y de su machismo un día sí y el otro no. Y creo que habría que recordarle al presidente que las mujeres no somos objeto de consumo y más bien dicho somos sujetas de derecho, y que al final de cuentas esta cuestión de usos y costumbres no puede servir como un pretexto para seguir violentando derechos, y en este caso el derecho de estas niñas a una vida libre de violencia. ¿Veloz contrapunto o estás de acuerdo? Bueno, estoy de acuerdo en la última parte que dijo, que creo que las mujeres pues, no somos objeto de consumo. Sin embargo, me parece trágico que hayan hecho uso de este tema las primeras planas, que hayan malinterpretado lo que dijo el presidente en la mañanera. Personajes que además no les interesa el tema de las niñas, ni el tema del abuso sexual, ni nada que tenga que ver con ese tema, hasta que dijeron, bueno, vamos a tergiversar esto que dijo el presidente en la mañanera. No solamente lo digo yo, no solamente lo dijeron otras personas, lo dijeron personas que se dedican a este tema, que trabajan en derechos humanos, diciendo, no descontextualicemos algo que no fue dicho así. Lo que dijo el presidente fue, no es un tema específicamente de las comunidades indígenas. En México, 32 niñas al día son madres, y niñas se entiende de los 10 a los 14 años, porque de los 14 años para arriba son adolescentes. De los 14 a los 19 o de los 14 a los 17. México es el primer país o el país que tiene más embarazos en niñas y más embarazos adolescentes. Y eso implica que se haga y que sea una práctica en todo el país. Lo que pasa para un cierto sector de la población al que le gusta pensar que todo pasa en las comunidades pobres, estigmatizar a los pueblos indígenas, en esta manera de decirles, ay, son unos salvajes incivilizados, ahí sí venden niñas. Esto se hace en todo el país, desafortunadamente, y el paraguas de usos y costumbres no ha servido para absolutamente nada. No tiene que ver con esto, tiene que ver con un esquema de pobreza, de marginación, en el que obviamente en las zonas rurales pasa mucho más, porque son comunidades que están lejos de las instituciones, comunidades que no tienen acceso a la justicia, comunidades que no tienen acceso absolutamente a nada. Pero esto pasa en todo el país. ¿Qué fue lo que dijo el presidente? No pensemos y no digamos que esto solo pasa en las comunidades indígenas. Yo no es la primera vez que lo escucho siempre. Ay, no, es que los indígenas venden a sus hijas. Ay, no, es que los indígenas cambian a sus hijas por una lata o cambian a sus hijas por una caguama o cambian a sus hijos por lo que sea. Esto pasa en todo el país, y minimizarlo y pensar que pasa solo ahí es decir, acabemos con este grupo y se va a acabar el problema de la violencia machista en México, y se van a acabar los embarazos infantiles. Bien. Y se van a acabar los matrimonios infantiles. Esto es mentira. Para eso hay que verificar las cifras, hay que ver dónde está pasando esto. Esto es un fenómeno nacional que implica una llamada de atención nacional. Para eso hay una estrategia que habla de la disminución del embarazo en niñas y adolescentes, y eso va de la mano con la iniciativa de que no se puedan ya casar niñas con adultos mayores, porque el embarazo adolescente es siempre con adultos
de los 19 a los 87 años. Bien, a ver, porque levantaste la mano y Aurora creo que te quieres una réplica, vamos contigo, Aurora, y después escuchamos a José Ignacio y a Alejandro. Adelante. Sí, o sea, justo por eso hacía como hincapié en el tema de por qué las reformas apenas se hicieron hasta 2019. Estamos hablando de 2 años apenas que se prohibió a nivel nacional el tema del matrimonio infantil. Sí. O sea, no es un tema exclusivo de las comunidades indígenas, pero digamos, en este caso en particular se hacía el acento en esta cuestión. Pero sí es hablar de precisamente el problema de venta de niñas, de trata de personas con fines de explotación laboral y de abuso sexual, que también está relacionado con México como uno de los países mejor posicionados, desgraciadamente, en el tema de embarazo adolescente, que va completamente correlacionado con una cadena de abuso y de uso y consumo de niñas que no son objetos de consumo. Por eso insisto en esta cuestión. Claro. Sí, a ver, lo del tema, digo, ya habrá organizaciones que seguramente, y seguro alguien ya escribió su historia de esa reforma, pero había organizaciones, yo me acuerdo que había organizaciones en el 2016, 17, feministas que no estaban a favor de la reforma, porque en muchos casos el matrimonio era una salida o una puerta de salida para muchas de estas mujeres que o vivían siendo golpeadas por sus padres o vivían siendo violentadas por el hermano o lo que sea, ¿no? Entonces sí había una división que creo que por lo menos desde el 2012 que se empieza a discutir esto legislativamente, varias organizaciones feministas pues no estaban tan convencidas de que fuese una buena reforma. José Ignacio, ¿cómo lo ves? Porque además de eso, a mí se me parece, a ver, yo entiendo el punto del presidente que dice no hay que estigmatizar, ocurre en todas las clases sociales y si me preguntas, ocurre hasta en otros países, ¿no? Donde hay matrimonios forzados, como la India, por ejemplo, y que es una práctica muy común en todas las clases sociales también allá. Pero una cosa es no estigmatizar y otra es que sigue ocurriendo este fenómeno, sigue ocurriendo la venta de menores de edad, específicamente y especialmente de niñas, y sigue ocurriendo también pues, en esa zona geográfica. ¿Qué hacer? Totalmente de acuerdo contigo. Rápido, un pequeño paréntesis. Alejandro, la comparativa era el primer trimestre de este año contra el primer trimestre del año pasado sobre la inversión directa. Pero bueno, sobre este tema... me parece que es terrible. Ninguna violencia contra la mujer y peor aún contra niñas debe ser aceptada en ninguna clase. No hay costumbre que lo justifique, la ley lo prohíbe, es un tema de derechos humanos y no debería de estar ni siquiera en debate. Estoy de acuerdo en no estigmatizar a las comunidades indígenas, pero es un tema que debe estar en el centro, sobre todo en un México donde las mujeres sufren feminicidios, violencia sexual, explotación laboral, desapariciones y un largo etcétera. Pero nuevamente, y esto me preocupa, en un tema relacionado con las mujeres, encuentro nuevamente a un presidente tibio que me parece que este populismo paternalista va en contra de las causas feministas y en donde en estos temas necesitamos que tanto la CNDH y el mismo presidente se pronuncien y se pronuncien fuerte. Bien, se pronuncian fuerte, pero sí, otra vez yo insisto, Alejandro, no estigmatizar, pero sí que reconozca que es un problema. Y creo que lo que el presidente, hasta en cierto sentido, y por eso se fue a las planas de los principales periódicos, prácticamente con investigaciones, con datos y con cifras, un poco contrastando esa postura del presidente, porque se vio o dio interpretación o dio espacio a que se interpretara como que se estaba minimizando el asunto. A ver, Genaro, si yo te dijera que, si me preguntas sobre el tema de la venta de niñas, y yo te respondiera que es muy lamentable que eso se dé y que no se puede permitir y que no debe haber ningún tipo de maltrato, ultraje, violaciones, nada, absolutamente nada en contra de las mujeres y de las niñas, a pregunta expresa, ¿te parecería una tibieza, una frivolidad, que estábamos relativizando la gravedad del asunto, que estamos normalizando la venta de niñas? Porque eso fue lo que dijo textualmente. Estoy leyendo la versión estenográfica de la conferencia mañanera del 21 de mayo el presidente López Obrador. Y creo que es un ejemplo emblemático de cómo opera lo que Humberto Eco llamaba la máquina de fango. Cómo se descontextualiza, cómo se desinforma, cómo se miente abiertamente con tal de sacar algún fin político. Dice esto el presidente, dijo esto y más, efectivamente, y al día siguiente en el periódico Reforma el encabezado es el presidente normaliza, minimiza AMLO la venta de niñas.
Minimiza AMLO la venta de niñas. Cuando él está hablando de ultraje, maltrato, violación y que no se puede permitir esto. Es un excelente ejemplo de cómo funciona la máquina de fango y este dicho y este refrán que es muy popular y es muy cierto. La calumnia, cuando no mancha, tizna. Y veamos cómo todos ya estamos en una narrativa de que el presidente asume políticas tibias, que es un misógino. Digamos, se va construyendo este mito genial en torno a una noticia absolutamente falsa. A mí me da mucha tristeza que un periódico tan emblemático y con tan excelentes periodistas como lo fue en su momento el Reforma, pues se haya convertido pues en un, digamos, instrumento de oposición política que ya no es periodismo. Y efectivamente, en lo que creo que toda la mesa coincide es que los usos y costumbres no pueden estar por encima del interés superior de la infancia. Bueno, podríamos debatir este tema, pero la verdad es que pues, yo llevo escribiendo mucho tiempo en ese periódico y lo llevo leyendo todavía, yo creo que más que tú también, porque pues, soy más grande. Yo fui lector pionero. y la verdad es que yo veo a Reforma haciendo lo que siempre hace, cuestionando el poder y haciéndolo a veces muy bien, a veces no tan bien, como cualquier otro periódico. Pero, bueno, más bien, ojalá hubiera más periódicos que cuestionaran así, pero bueno. ¿Alguien más quería? Adelante, Estefanía. Sí, que justamente el tema de que no todas las comunidades rurales son comunidades indígenas y bueno, eso aplica una mala lectura de los números y de dónde se están dando las cosas, pero sin duda yo diría que vi personajes deleznables públicamente en medios que nunca se han preocupado por este tema saliendo a criticar y a decir, el presidente dice que está bien vender niñas, ¿no? Y entonces ya no estamos hablando, porque no les interesa, de este gran problema que tú bien decías, necesitamos hablar fuerte y claro de que está pasando algo en México que no debería permitirse. Pero bueno, esa no fue la narrativa, esa no fue vamos a explicar qué es lo que está pasando, por qué está pasando esto. Vamos a decir, el presidente dijo que está bien vender niñas y entonces ya se acabó el tema, ya no hablemos de eso, porque esa mentira también tampoco abona al tema. Entonces yo tampoco pensaría que eso sirve en una suerte de cuestionamiento como para cambiar las cosas, porque lo único que están haciendo es señalar y luego ya mañana se nos olvida y entonces ya no hablamos de lo que verdaderamente importa. Bien. Vamos a una pausa, regresamos al último tema de la noche. Solamente 15 de 117 personas que aspiran a ser gobernador o gobernadora han presentado su declaración 3 de 3. Ya pasó de moda dar a conocer el patrimonio y los conflictos de interés, así como las declaraciones fiscales, o por qué no han atendido la convocatoria hecha por organizaciones de la sociedad civil. Regresamos con la opinión de las y los panelistas de esta noche, no te vayas. Estamos de regreso para el último bloque de la noche. En las elecciones del 2015 y en las del 2018, los hombres y las mujeres que aspiraban a ocupar algún cargo en el gobierno federal o en el local compartieron sus programas de trabajo, nos llenaron de promesas y prometieron honestidad a prueba. Y para demostrarlo, presentaron su 3 de 3. La 3 de 3 nació como una iniciativa de transparencia mexicana y el IMCO para que las y los candidatos ofrecieran claridad respecto a sus bienes, a todo lo que tienen, a conflictos de intereses y hasta declaración de impuestos. Muchos años y casas blancas después, en el proceso electoral de este año, de este 2021, las y los candidatos pues olvidaron de ofrecer su 3 de 3. Veamos el contexto. Solo 15 de las 117 personas que aspiran a gobernar alguna de las 15 entidades que renovarán mandato local el próximo 6 de junio hicieron públicas sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal. La 3 de 3 es una iniciativa ciudadana presentada en 2015 para hacer públicos los bienes, posibles conflictos de interés y la declaración de pago de impuestos de las y los funcionarios públicos y aspirantes a un cargo de elección popular. En 2016, la iniciativa llegó al legislativo y fue promulgada como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que obliga a las y los funcionarios públicos a presentar su declaración patrimonial y de intereses. Aunque la ley no obliga a las personas candidatas a hacer pública su 3 de 3, organizaciones ciudadanas pidieron hacerlo como un ejercicio de transparencia. Según el monitoreo realizado por Transparencia Mexicana, hasta el pasado 21 de mayo, solo el 15% de quienes aspiran a una gubernatura presentaron sus declaraciones. En Nuevo León, Sonora y en Baja California, únicamente los candidatos de Morena dieron a conocer su 3 de 3. En Michoacán lo hizo el aspirante de la coalición PRI
PAN y PRD, en Querétaro el del PAN y en Tlaxcala el del PRI. En Chihuahua, Colima, Guerrero, Nayarit y Zacatecas, ningún aspirante ha presentado su declaración. En donde más lo hicieron fue en Sinaloa, donde 4 de 8 dieron a conocer sus declaraciones. En Baja California Sur lo hicieron 2 y 3 en San Luis Potosí y en Campeche. Sobre la declaración 3 de 3 contra la violencia familiar y sexual, la organización informó que solo 5% de las 125,000 personas que aspiran a algún cargo de elección popular la presentaron. Punto y contrapunto. José Ignacio, ¿cómo ves este tema? Que por cierto hay que decir que había algunas figuras hoy muy relacionadas con la 4T, como el senador Zoé Robledo en su momento, senador del Partido de la Revolución Democrática, quien impulsó esto de la 3 de 3 y quien junto con la sociedad civil, junto con el IMCO y con Transparencia Mexicana, pues armaron el formato, la presentaron en el Senado de la República y se convirtió en ley. También por ahí estaba el jaguar, Armando Ríos Peter, que también era senador del PRD, entre otros. Y desde sociedad civil empujamos mucho este tema. Hoy parece ser que está en desuso. ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí debería de ser obligatorio. No cumplen con lo mínimo. Y esto es para todos los partidos. Mientras la sociedad está peligrosamente polarizada a causa de sus campañas y discutimos en sobremesas dar votos absolutos por uno o por otro partido, los candidatos bailan, se descalifican, proponen muy poco, nos prometen aire y no son transparentes. Los partidos políticos creo que tienen que ser corresponsables de que los candidatos cumplan y también a quién postulan, porque después nos sorprendemos con casos como Cabeza de Vaca, como Bartlett, como Peña Nieto, como Durazo, como Samuel García, como Duarte y un largo etcétera que por aquí nos falta programa para hablar de todos. Porque aunque se presente la 3 de 3, muchas se maquillan. En el intro se decía, tampoco se han presentado la 3 de 3 en contra de la violencia de género. Y por último diría que sí, que los políticos hablan mucho de atacar las causas, la corrupción, los vínculos con el narcotráfico, la violencia de género. Y bueno, aquí tienen una causa, que presenten su 3 de 3 y que nos demuestren que realmente están comprometidos. Bien. ¿Cómo lo ves? ¿Qué contestas a esto, Estefanía? También para algunos, y sobre todo, digamos, viendo la distancia, cuando se aprueba la 3 de 3, los primeros ejercicios eran bastante malos. Las personas candidatas pues mentían, no ponían todo, y luego se iba dando uno cuenta, en efecto, ya que estaban en el poder y haciendo su primera declaración oficial, ya digamos, de conflicto de interés de bienes y fiscal, pues que había mentido en la 3 de 3 sin ninguna consecuencia, ¿no? El formato se fue puliendo, pero hoy sí parece como que ha perdido empuje. ¿Qué hacer? ¿Está bien? ¿Tú la ves como una buena iniciativa o de plano pues habría que confiar en la honestidad de la persona candidata que busca un cargo de elección popular y que te promete que solamente tiene una en lugar de 20? Para mí, la 3 de 3 siempre me pareció una suerte de simulación por parte de los candidatos, porque efectivamente podríamos pensar que a lo mejor Cabeza de Vaca tuvo una 3 de 3, a lo mejor alguno de los Duartes hizo una 3 de 3, y así un montón de otros, personajes corruptos que gobiernen, que sean gobernantes o gobernadores o representantes populares, que hayan hecho su 3 de 3 en ese momento, sí, incluso Tapia Bartlett, pero el tema es que yo creo que hablar de que algo sea obligatorio tendría que implicar que tuviera mecanismos en los que se pueda verificar la información y que también al mismo tiempo proteja los datos y la información privada. Otra de las quejas que se hizo de la 3 de 3 era esta información pública que estaba ahí y que todo el mundo podía acceder, y que en un país con tanta inseguridad pues creo que es complicado tener todos estos datos ahí. Que sea obligatoria implica pulirla en todos estos sentidos, y eso tendría que ser en el momento en el que te inscribes para ser candidato o candidata a algo. Y esa 3 de 3, sumando la 3 de 3 que también debería ser obligatoria, que es ni deudores alimenticios, ni personas que tengan alguna denuncia de violencia doméstica o violencia sexual, ni personas que hayan sido acusadas de abuso sexual o de acoso sexual. Eso para mí tiene que ser obligatorio en el momento en el que te inscribes. Y eso tiene que ser ante una institución, ante el Estado, que pueda garantizar tus derechos, tu seguridad en tus datos, pero que también pueda garantizar que va a verificar la información que tú pusiste ahí y que firmaste, porque puede haber una 3 de 3, una 10 de 10, una 15 de 15, y eso no va a impedir que tengamos candidatos y candidatas corruptas, o representantes y representantes corruptas. Para mí tiene que ser obligatorio, pero eso implicaría
pulirla, porque hoy es verdad que ha perdido fuerza, porque también ha perdido esta accesibilidad que se tenía a la 3 de 3. Ya es un formato viejo, no está actualizado. Yo veía hoy en la mañana que unos 15 estados no tienen plataforma de 3 de 3, más o menos como 15, 16 estados no tienen plataforma, sí, y no está accesible para eso. Entonces, claro, el tema es que hablemos de una 3 de 3 que sirva de verdad, porque el tema de cuántas propiedades se tiene y cuánto dinero se tiene, sí, tendría que ser una obligación de todos los candidatos y candidatas. De acuerdo. ¿Coincides con esta lectura, Aurora? En efecto, toda iniciativa, toda política es perfectible. Desecharla, tirarla a la basura, no. Y yo sí creo que debería haber una sanción para las personas candidatas que en este proceso electoral no la han presentado y que se revisara las de los que sí la han presentado. Solamente 15 de 117, menos del 20% de todas las candidaturas a gobernadoras y gobernadores, pues no han cumplido. Sí, o sea, coincido con lo que se ha dicho en la mesa, en que debería de ser una iniciativa obligatoria, y creo que es una iniciativa necesaria, y que también nos habla de ese compromiso que hay por parte de todos los partidos políticos, las y los candidatos, de cada uno de ellos, con la transparencia, con la rendición de cuentas, que es la finalidad de esta 3 de 3. Pero también nos habla de la necesidad de que haya un costo político para que se pueda ver cumplida y realizada esta iniciativa. Y también lo llevo al plano de la 3 de 3 contra la violencia, que al final de cuentas, pues sí, se hizo la firma de este convenio de los partidos políticos en el INE, etcétera, pero no se ha cumplido. Y entonces han tenido que llegar iniciativas como la Observatoria Ciudadana, todas haciendo las antiboletas para entonces visibilizar a los candidatos de todos los partidos políticos que han incumplido con esta 3 de 3 contra la violencia, que es penoso revisar que sí, sin distinción de partido, hay personas candidatas que son ahorita acusados de abuso sexual, de violencia intrafamiliar, que son deudores alimentarios, entre otras. Entonces, sí hay que ver aquí estos mecanismos también que vamos a generar de cómo mejoramos también desde la ciudadanía esta exigencia a los partidos políticos y también desde las militancias partidistas, cómo les exigimos también nosotras y nosotros como militantes a nuestros partidos políticos, pues que haya mejores mecanismos para que se cumplan también con estas iniciativas, porque creo que es una responsabilidad compartida, que no podemos dejarle únicamente a las dirigencias de los partidos, sino que también implica este compromiso, pero también digamos, asumir este compromiso, por decirlo de alguna forma, subsidiario con la ciudadanía, para ver cómo unimos fuerzas en este sentido y exigimos que se cumplan. Yo creo que ambas tendrían que ser obligatorias, porque no podemos seguir teniendo los casos que hemos tenido de candidatos que nos van a representar y que, pues, al final de cuentas, son violentadores, acosadores, abusadores sexuales, y la verdad es que eso es algo que no podemos permitir, independientemente también del tema que no podemos permitir, actos de corrupción, entre otros mecanismos que no deben de estar dentro de la palestra de lo político. Y incluso sumaría lo que menciona Aurora, Alejandro, pues el tema también de mejores controles por parte de los partidos para ver a quienes invitan de personas candidatas, muchas relacionadas con el crimen organizado, y pues también a los presidentes que luego invitan también a secretarios de Estado también que luego acaban siendo investigados por las autoridades de Estados Unidos por temas de crimen organizado, ¿no? Como Genaro García Luna. ¿Cómo lo ves, Alejandro? Sí, por favor. El reclutamiento es importantísimo. Si se está colando el crimen organizado a la política es porque los partidos políticos les abren sus puertas y reciben financiamiento, y por eso hay que ser totalmente inflexibles frente a la impunidad de lavado de dinero y de delincuencia organizada, como sucede en el caso de Tamaulipas, ¿no? Ser consecuentes y rechazar la violencia política, rechacemos también las causas estructurales que originan esa violencia política. Yo no estoy a favor de que se haga obligatorio el 3 de 3, porque ya estoy viendo al Instituto Nacional Electoral, pues no solamente pidiendo más miles de millones de pesos para operar el sistema, sino también negando candidaturas. Al contrario, creo, y en esto coincido con Aurora, que debe haber un costo político por no presentarlo. Y hoy los incentivos están invertidos, porque el costo político, digamos, que es presentarlo, porque si solo un candidato lo presenta y el resto no, pues queda como con un grado de mayor exposición, y no estamos viendo que sea un incentivo o que los electores estén demandando activamente, más allá de una causa legítima de un sector de la sociedad civil organizado. No vemos que haya una sanción por parte del electorado por no presentar la 3 de 3. Entonces, me parece que hay que avanzar en el tema.
sobre todo que sea un costo político, pero no generar nuevas burocracias, nuevos mecanismos para operarlo y para hacerlo obligatorio, premiar a los candidatos que la presenten y que sí sea obligatorio, como ya lo es en el gobierno a nivel federal, que todos los funcionarios, no solamente del gobierno federal, sino también de los estatales y de los municipales, pero también de los otros poderes y también de los órganos autónomos que luego pontifican la transparencia, pero solo en la yunta del compadre, todos ellos también presenten sus declaraciones de 3 de 3, es decir, fiscal, patrimonial y de conflictos de interés. Sí. Y ahora que este tema, si tengo un poquito de tiempo para responderle a José Ignacio, me parece que el error de Valeria Moy, que se le señalaron también ya en redes sociales, es que estaba comparando peras con manzanas, porque estaba comparando cifras preliminares del primer trimestre de 2021 con cifras consolidadas del primer trimestre de 2020. Bueno, de la discusión del bloque anterior, solo para contextualizar, la discusión del bloque anterior, con los datos de Banxico, que hubo una discusión, por quien está viendo ahorita la mesa apenas, entre José Ignacio y Alejandro sobre los datos de Banxico, que pero dice Alejandro... el programa completo. Puedes ver el programa completo, por cierto. Al día siguiente se suben los videos en YouTube por segmentos y completo. Y también en Spotify ya puedes seguirlo como un podcast si lo quieres bajar. José Ignacio, ¿quieres contestarle a Alejandro? Sí, se quedó en Alejandro otra vez en una información anterior que Gerardo Esquivel fue el que se la puntualizó a Valeria, pero ya después hoy salieron nuevos datos ya publicados por Banco de México, en donde los datos no son preliminares y en donde se está viendo el primer trimestre del 2021 contra el primer trimestre del 2020, y ahí es donde vemos una caída del 45% en la directa y 35% cuando se consideran entradas y salidas. Pero independientemente de eso, mi punto era que sí se ha espantado la inversión privada y eso es preocupante. Muy bien. Bueno, pues si quieren recuperamos el tema la semana que entra para hablar sobre inversión extranjera directa en específico, y hablamos justamente sobre estos datos del Banco de México. Hacemos una pausa y al regresar nos despedimos de las y los panelistas y con la paparrucha esta noche, así que no te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de este martes. A menos de 2 semanas de las elecciones intermedias, las paparruchas sobre el proceso electoral están agarrando vuelo. Los últimos días circularon estas imágenes en las redes sociales donde una persona denuncia al Instituto Nacional Electoral, al INE, por entregar a las y a los funcionarios de casilla un paquete de boletas electorales abierto. La denuncia señala que faltan folios de las boletas que se utilizarán en la elección, lo que ocasionó que se multiplicaran acusaciones contra la autoridad electoral, contra el INE, por presuntamente fabricar un fraude electoral. Pero esto que estás viendo es totalmente falso. Aunque el video de las denuncias se publicó hace unas semanas en este canal de YouTube, las imágenes circularon por primera vez en el año 2015, días antes de las elecciones de ese año, y volvieron a difundirse en el proceso electoral también en el 2018, o sea, son imágenes del 2015 que se volvieron a transmitir en el 18 y una vez más en el 2021. Además, el INE ya aclaró que los paquetes para la elección del próximo 6 de junio todavía ni siquiera se empiezan a distribuir y que se entregarán directamente a las y a los presidentes de casilla bajo estrictas medidas de seguridad. Yo, por cierto, fui presidente de casilla y me tocó ver eso en el año 2012. Esperamos que no hayas caído en la paparrucha. Recuerda siempre verificar antes de compartir cualquier video, especialmente en estos tiempos electorales. Además, sigue cuidándote y previniendo contagios con las medidas que siempre te decimos aquí. Lávate las manos bien y con frecuencia, mantén siempre la sana distancia, ventila espacios cerrados y si vas a salir y entrar en un espacio cerrado con más gente, pues utiliza un cubrebocas que nos sigue protegiendo. Gracias, José Ignacio. Gracias, Aurora. Gracias, Veloz. Y gracias, Alejandro. Nos vemos por acá el jueves. Gracias a ti. Mañana se quedan con Mariana. A mí me toca la mesa de tercer grado. Por lo pronto, muy buenas noches. Descansa.